se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. La religión y las creencias religiosas siempre se han tomado para imponer ideas y para imponer cosas. Y muchas veces, durante la historia de la humanidad, yo he notado que se han matado más personas por sus creencias religiosas que por otra cosa. Y la mayoría de guerras se significan por creencias religiosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy un portavoz acerca de la libertad de conciencia, que fue lo más sagrado que Dios creó. El hecho de que Dios nos haya elegido, tengamos el privilegio de vivir en la parte final de la historia de la humanidad, no significa que nosotros tengamos que obligar a que otros crean lo que nosotros creemos o creamos. ¿Qué pasa? Vuelvo le digo, nosotros somos privilegiados, pero todavía nos falta mucho por aprender. Yo he leído la Biblia en innumerables ocasiones, he leído los escritos de la hermana White en inglés, que son los originales, y todavía no me siento que estoy completo en conocimiento. Es por eso que yo le digo, soy una persona que me gusta que me corrijan. Nadie tiene la verdad absoluta. Porque yo lo he notado con muchos hermanos que, por ejemplo, durante la historia, en discusiones que se arman, y cada quien quiere imponer sus ideas. Y yo noto que muchos se equivocan, y cada día ustedes notan que aparecen más personas con su fanatismo, diría yo, unos poniendo fechas, otros con creencias, un ejemplo que quizás no están de acuerdo con la palabra de Dios, y es lamentable la división que hoy hay, que es parte del tema que hoy hay en medio del mundo religioso. Y ojalá que aquellas personas que no conocen todavía en realidad de nuestras creencias, pero han llegado a un momento exacto que lo que hay que darle pan sólido, porque el tiempo ya no se termina y ya no será más. Para nadie es un secreto de las profecías que estamos mirando y que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Es por eso que debemos apurarnos en este mensaje, pero más debemos apurarnos en nuestra preparación espiritual, que es lo que nos va a llevar este mensaje. Y quiero orar, porque ya es un poquito tarde, y yo siempre me acuesto temprano porque me levanto bien de madrugada a orar. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen. Yo les voy a pedir que mantengan lo que quieran anotar, porque a mí me gusta citar mucho la palabra de Dios y el espíritu de profecía, para que no se diga mañana, Pedro Pablo dijo o cree esto. Yo siempre le digo, bueno, discuta o hable con quien dijo eso, sea con Pablo, sea con Jesús, sea con Joel, sea con Isaías, o sea con Elena G. de White, o la historia que cito. Entonces me gustaría que ustedes, si pueden anotar, los temas se graban, los temas se graban también, para que ustedes comprueben. Lo que vamos a hablar es de acuerdo a la ley y el testimonio, o sea, la Biblia y el espíritu de profecía.
el que no hablare conforme a esto, lamentablemente es porque no le ha amanecido, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios sea quien nos dirija en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta gran oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra. Permítenos que al estudiarla tu Santo Espíritu nos guíe y que ponga palabra en mis labios para que todo se haga de acuerdo a lo que tú quieres que se diga. Bendice a cada hermano, a cada familia aquí presente, y que cada día podamos ver el reflejo de Jesús para que podamos imitarlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, yo siempre me gustan las comparaciones. Por eso el tema de hoy va a hablar de dos movimientos, que fue el movimiento del Éxodo y el movimiento final, el cual, como yo les dije, nos ha tocado vivir. Siempre hay un tipo y un antitipo. El que estudia la palabra de Dios sabe de que todo que de lo que habla la palabra de Dios se está repitiendo. La misma historia del Israel antiguo se está repitiendo en el Israel moderno. Entonces, si leemos la Biblia, yo siempre les lo digo a los hermanos, la Biblia, aparte de lo espiritual, lógico que es un libro de historia, que habla de la historia de un pueblo que Dios siempre tenía como elegido. Pero ¿qué pasa? Si ustedes notan, la mayoría de veces, quienes dirigían a ese pueblo, llevaban a la mayoría hacia la apostasía. ¿Quiénes eran? Los dirigentes. Pero ¿qué pasa? Dios siempre, en cada época de apostasía, Dios levantaba un mensajero o un profeta para darle un mensaje directo a ese pueblo que estaba en abierta corrupción espiritual. Sin embargo, ¿qué les pasaba a esas personas que Dios levantaba? Isaías, Jeremías, Moisés, Juan el Bautista, todos esos profetas del Antiguo Testamento, y el mayor de los profetas que fue Cristo Jesús. ¿Qué les pasó? ¿O qué les pasaba cuando daban ese mensaje? Ahí está la historia. Fueron perseguidos, decapitados por la misma dirigencia. La misma dirigencia que se supone que Dios lo había puesto para que guiaran al pueblo a la Canaán terrenal y también celestial. Por eso dice en 1 Corintios 10, dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron al mar. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Oigan eso, hermanos. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¡Wow! ¿Será que la mayoría de los que conocen de lo que va a pasar se van a quedar fuera en el desierto? Claro. Elena G. de White habla en innumerables citas que lamentablemente la mayoría se va a perder. Lamentablemente, Dios no quiere, ustedes saben que Dios quiere que todos se arrepientan y que procedamos al arrepentimiento. Pero lamentablemente, como Dios conoce el futuro, sabe de que la mayoría se va a levantar contra el mensaje y contra el mensajero.
Y la mayoría no sabe que cuando hace eso se está levantando contra el mismo Dios. Entonces, sigue diciendo 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas. Todas estas cosas le sucedieron, dice el versículo 12, como ejemplo, o sea, como un tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que nosotros somos, hermanos, el antitipo. Es por eso que el antiguo Israel y el moderno son dos movimientos paralelos. O sea, siempre nosotros vamos a comparar lo que pasó con el antiguo Israel para que ustedes no se sorprendan de lo que está pasando en el Israel moderno. Por eso el antiguo Israel, el literal, fue llamado a salir de aquel Egipto, como somos llamados nosotros, a salir del moderno Egipto y de las Babilonias y de todas las ideas modernas, espirituales, que están hoy en día minando las iglesias. Por eso la Escritura llama al pueblo moderno para que estudie las experiencias del antiguo Israel en el movimiento del Éxodo. Y tengo varias citas del Espíritu de Profecía que dicen lo siguiente. Se me ha mostrado que el espíritu del mundo está leudando rápidamente la iglesia. Estáis siguiendo el mismo camino del antiguo Israel. Ocurre un declive similar de vuestra elevada vocación como pueblo peculiar de Dios. Esto lo traduje del libro Testimonio para la Iglesia, volumen 5, las páginas 75 al 76. Me gusta siempre ir a los originales, porque no confío mucho en las traducciones modernas que le dan al espíritu de profecía. Hay otra cita que dice en la página 94 del mismo libro: el pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios. Oigan eso, hermanos. De memoria, para que se lo aprendan. El pecado del antiguo Israel consistió en menospreciar la voluntad expresa de Dios y en seguir su propio camino de acuerdo con el impulso de corazones no santificados. El Israel moderno está siguiendo rápidamente en sus pasos, provocando tan ciertamente como entonces el desagrado de Dios. Y en la página 456 dice lo siguiente: la misma desobediencia y el fracaso propios de la iglesia judía han caracterizado en gran medida al pueblo que ha tenido esta gran luz, esta luz del cielo, en los últimos mensajes de advertencia. ¿Permitiremos que la historia de Israel se repita en nuestra experiencia? Ella se pregunta. Y hermanos, quiero señalar algunas cosas. Precisamente, justamente antes que el Israel antiguo fuera liberado de Egipto, Dios derramó su ira en 10 plagas. Recuérdenlo. Le voy a dar los versículos más adelante. Inclusive las últimas 7 cayeron solamente sobre los egipcios. Y junto antes que el pueblo, el Israel moderno, el pueblo de Dios, sea liberado de este mundo, de sus persecuciones, de la esclavitud, de nuevo Dios va a derramar las plagas, de las cuales
las últimas 7 caerán solamente sobre los malvados. Miren qué comparación. Sobre aquellos que no sean sellados para vida eterna. Y recuerden también, hermano, que la liberación del Israel en Egipto se produjo a medianoche. Y la liberación final de la muerte del remanente tendrá lugar precisamente a medianoche. ¡Wow! Por eso hay que alabar y glorificar el nombre de Dios cada día. Y la organización, hermano, del tipo y el antitipo son 2 movimientos y son casi idénticas. Yo me puse a estudiar la Biblia, el Espíritu de Profecía, y es increíble la identidad. ¿Cómo nos parecemos? Y yo creo que no nos parecemos, somos peores que el Israel antiguo, porque ya tenemos ese ejemplo. Y vemos como la alta dirigencia de la corporación hoy en día no aprenden. Por eso es que eso yo le llamo laodicenses. La palabra de Dios le llama laodicenses, no yo, excúseme. Porque no entienden, ni oyen, ni ven. Es increíble. O sea, las cosas que hacemos hoy en día abiertamente, es como si tuviéramos sordos, mudos y ciegos. Por ejemplo, es increíble que cuando se habla de la reforma pro salud, en ambos movimientos, hermano, han resultado malditos por la multitud mixta. Y recuerden que la multitud mixta, o sea, los que se infiltraron, fue la causante de la mayor parte de los problemas a todo lo largo de la historia. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Es increíble cuando uno habla de reforma pro salud. Ese es un disidente. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la mayoría de los dirigentes, probados y reprobados, comen carne. Entonces, ellos no tienen visión espiritual. Por eso se oponen cuando una persona le va a hablar de reforma pro salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Por eso Satanás ataca mucho desde afuera, pero también por medio de las apostasías dentro de nosotros. Y por eso, hermanos, ellos duraron 40 años dando vuelta. Y fue por medio de esas infiltraciones de Satanás que impidió en el movimiento del Éxodo. E impidió también que ellos alcanzaran la tierra prometida. Pero a pesar de ello, el mismo movimiento que dejó, hermanos, que no alcanzó, el mismo movimiento de Egipto, que no alcanzó la Canaán terrenal, antes del cruce del Jordán, la historia del movimiento moderno que Dios levantó en 1843, 44, de nuevo se ajustará de nuevo a ese tipo, a ese antitipo y al tipo. Por eso, por medio de su profeta, Jehová hizo subir a Israel a Egipto, y por un profeta fue guardado. Moisés pereció en la frontera misma de la tierra prometida, lamentablemente. Pero no obstante, recuerden, hermanos, que antes de morir, Dios le dio toda la instrucción necesaria para conducir al Israel y establecerlo en la tierra prometida. Amén.
Por eso Josué no hizo más que llevar a cabo todo lo que Moisés le dijo. Y hermanos, esta comparación, gloria a Dios, que este movimiento final que Dios levantó en 1883, 1884, fue dirigido por una profeta. Y precisamente esa profeta murió antes de entrar a la Canaán prometida, a la Canaán celestial. Mediante esa profeta el Señor dio todas las instrucciones de forma bien detallada para llevar al pueblo, al Israel moderno, a entrar en la Canaán celestial. Por eso nadie tendrá excusa. Ningún ser humano moderno tendrá excusa cuando esté delante del trono de Dios. Porque por medio de esa profetisa que murió en 1915, igual que como Dios eligió a Moisés, ella dejó todas las instrucciones para que cada dirigente de este movimiento se la diera al pueblo. Pero lamentablemente la dirigencia de este movimiento está peor que el Israel antiguo. Porque si esa dirigencia en 1888 se hubiese llevado de los mensajes que Dios dio por medio de Wagner y Jones, el trayecto para entrar a la tierra prometida, inclusive muchos hermanos no saben, después les voy a dar la cita, en una visión, hermanos. Por eso que yo siempre he dicho que la fecha de la segunda venida de Jesús es condicionada, escúcheme bien, condicionada. Yo he tenido muchos encuentros con personas que ponen fecha y que dicen que la segunda venida de Jesús es una fecha específica. Es lógico que es una fecha específica, porque el único que sabe la fecha en que Dios va a enviar a su Hijo de nuevo es el mismo Dios. ¿Usted sabe por qué la sabe? Porque Dios conoce, es omni, o sea, él conoce el futuro. Pero el único que la sabe, esa fecha, es Dios. Ni su Hijo Jesús, que está allá en el cielo, lo sabe. Cuando de nuevo Él lo va a enviar aquí. Entonces, ¿qué pasa? En esa visión, en 1888, yo después se la voy a hacer llegar, la cita, Dios le dio a la profeta el día y la hora que Jesús iba a venir en 1888. Le dijo, dile al pueblo que se prepare. Inclusive la primera ley dominical, en los años 1880 y algo, fue dictada aquí en Estados Unidos. Comenzaron a derramarse, un reavivamiento hubo, los primeros derramamientos del Espíritu Santo. Sin embargo, la actitud, lo vamos a leer más adelante, de la dirigencia de la iglesia impidió, oigan eso, impidió que Jesús viniera en 1888. Cuando Elena G. de White, quiero aclararle, despertó de la visión, a ella se le olvidó la fecha. Entonces la dirigencia de la iglesia, que es lo que está haciendo hoy, está impidiendo, yo se lo he probado muchísimas veces, que está impidiendo de que Jesús venga. Por eso Elena G. de White dio un consejo, que nosotros debemos estar preparados como si Él viniera hoy, pero trabajar como si viniera dentro de unos cuantos años. O sea, Él está esperando, y la famosa frase, que Jesús está esperando ansiosamente, que nosotros desarrollamos su carácter. Entonces, cuando nosotros desarrollamos su carácter, Él vendrá a reclamarnos como suyo. O sea, nosotros debemos reflejar el carácter puro y santo de Jesús.
que eso tampoco se cree hoy en la corporación. Que nosotros, ese es otro tema, pero sí, que nosotros no podemos ser como Jesús, y eso es mucha mentira. Jesús nunca utilizó su naturaleza divina. Él se despojó y venció como hombre, como usted y yo podemos vencer. Inclusive, cuando estaba hablando del ayuno al principio, yo recordé eso, escúcheme bien. Jesús, como Satanás lo conocía muy bien a él, y cuando él fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, Satanás fue a tentarlo. Entonces, si él fue a tentarlo, era porque Jesús podía caer. Sin embargo, es otro tema, pero sin embargo Jesús dio la clave, que eso la mayoría no lo cree. O sea, fue una nueva generación de corporativos que es increíble, que no entienden la palabra de Dios sencilla, que la clave para nosotros vencer está en la dependencia del Padre. Jesús no era un extraterrestre. Jesús duraba noches enteras orando. Jesús se acostaba temprano, bien tempranito, y después se levantaba en la noche y amanecía orando. Allí que está la clave. Entonces, ¿qué pasa? Por las cosas de esta vida, a nosotros, lamentablemente, las ocupaciones de esta vida, quizás muchas veces no tenemos ni tiempo ni para pensar. Entonces, por eso que yo hablo, que para usted ser sellado para vida eterna, usted tiene que vencer todo tipo de pecado. Porque nadie que no venza, que no sea santo, Dios no lo va a sellar. Y volviendo al tema, de Egipto, yo me puse a investigar, de Egipto a Canaán solamente había un corto trayecto como de más o menos 400 kilómetros. Que caminando, un ejemplo, como ellos iban, más o menos 15 kilómetros diarios, ellos podían más o menos en un mes, o en menos de un mes, llegar a la tierra prometida. Oigan eso, en menos de un mes. Y si lo hacían en línea recta, ellos no lo hicieron en línea recta porque todos sabemos que se iban a enfrentar a unos filisteos. Pero debido a la falta de fe en aquel que podía pelear por ellos, el Señor tuvo que conducirlo, darle una vuelta bien grande. Eso lo pueden buscar en Éxodo 13, 17 y 18. No pudieron entrar, ¿usted sabe por qué? A esa tierra prometida, a la Canaán terrenal, hasta que no hubieran aprendido las lecciones de la victoria. Por fe, hermanos. Nosotros tenemos que creer por fe. Óigame, hermano, usted no se imagina la convicción personal, porque eso es personal. Usted debe tener una fe y una convicción personal de que Jesús viene ya, sin poner fechas. Esto se está mirando hasta en el mismo aire que respiramos. Y por eso la primera lección del antiguo Israel vino en el Mar Rojo, precisamente. Ustedes pueden leer el capítulo 14 de Éxodo completo, ahí ustedes se van a dar cuenta. Y según la cronología bíblica también, los israelitas, yo me puse a investigar, ellos abandonaron a Egipto más o menos el día 15 del primer mes. Eso sería como el año 1491 a.C. Y acamparon en el mes tercero al pie del monte Sinaí,
que ahí donde fue que Dios le dio la ley, y también edificaron un santuario. Y los servicios típicos, ustedes saben, cuyo propósito era revelarle al Cordero de Dios y el plan de la redención, ahí en la cola del monte, porque era una preparación necesaria, el santuario terrenal, para que ellos todos pudieran entrar en la tierra prometida. Pero durante casi 2 años habían acampado, óigame eso, ¿cuánto duraron ahí? 2 años. Cuando Dios le dio este mensaje que está en Deuteronomio 1, 6 al 8. Dios mismo le dijo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¡Wow! Volveos e id al monte del Amorreo. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Es lo mismo que nos dice a nosotros, hermanos. Y nosotros no hemos entrado a la tierra prometida, precisamente por eso, por la falta de fe. Porque muchas veces ni creemos que estamos a un paso de la Canaán celestial. ¡Cuánta falta de fe! Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, cuando Dios le dijo eso, fue que comenzó la marcha hacia Canaán. Y en 11 días, oigan hermano, después de 2 años, en 11 días habían llegado a Cades Barnea, que está en la franja sur de la frontera con la tierra prometida. Hermano, el plan de Dios era introducirlos rápidamente allí, como el movimiento moderno, el Israel moderno. El propósito de Dios no era que nosotros estuviéramos aquí. Yo creo que tenemos más de 170 años ya, dando vueltas. Y miren lo que dice el N.G. de White, en Patriarcas y Profetas, página 413. Que Dios, dice ella, había dado el privilegio y el deber de entrar en la tierra en el tiempo que le señalara. Y me gusta esta frase que ella dice, pero debido a su negligencia voluntaria, se le había retirado ese permiso. Negligencia voluntaria, hermanos. Yo creo que ningún adventista del séptimo día está ciego en cuanto a los mensajes que se le han dado en estos últimos días, a este movimiento que yo he notado de reavivamiento en el mundo entero. Por unos cuantos hermanos, por esos cuantos hermanos han aprovechado las redes modernas, la modernidad de la internet, para llevar este mensaje. Pero lamentablemente la mayoría de la corporación tiene una negligencia voluntaria, porque ellos saben que están haciendo mal. Pero a ellos no le conviene, a la dirigencia no le conviene que el pueblo despierte, porque se daría cuenta del engaño que lo han sometido, de la esclavitud mental y espiritual que lo han sometido durante años. Por eso el linaje de White también dice en el conflicto de los siglos que no era la voluntad de Dios que ese Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar debido o a causa de su incredulidad. Increíble. Nosotros todos sabemos que ya estamos cerca de la Canaán celestial, pero no lo vivimos. Como yo le digo a muchos hermanos que comparen la vida de los discípulos con la de nosotros ahora, y es lamentablemente totalmente diferente.
cuando Dios quiere probar a su pueblo por medio de los bienes materiales, y así fue que pasó aquella vez. Recuerdan la historia de Ananías y Zafira. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Nosotros no creemos, porque la palabra creer, yo siempre he dicho, la mayoría de personas creen, cuando usted le pregunta si hace una encuesta, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero la palabra creer no significa usted creer de boca. Usted debe hacer. O sea, cuando usted dice yo creo en esto, el cristianismo, hermano, es sacrificio humano. Todo el mundo comenzó a vender sus casas y los puso, dice la palabra de Dios, a los pies de los discípulos. Y las cosas materiales están impidiendo que muchos de nosotros creamos de que estamos precisamente en la frontera de la Canaán celestial. Por eso, de nuevo otra cita. Patriarcas y Profetas, página 414. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta de sus mandamientos. Por eso, hermanos, que conocen muy bien la historia, en Cadebarnea su fe se tambaleó. Y fueron al líder, que era Moisés, y le propusieron que enviara espías a fin de que investigasen si esa tierra era buena, y que si ellos eran capaces de poseerla. Y ese acto, hermanos, esa petición, era una evidencia, yo estoy bien claro en eso, de que ellos no le creían a Dios. Pero como siempre, Dios no es un dictador, y eso le fue concedido, así como pidieron un rey después. Y ellos eligieron, hermano, una comisión de 12 hombres. 12 hombres. Y después de 40 días, regresaron con algunos frutos, o alguna muestra de algunos frutos, y le dijeron, esa tierra es buena, miren los frutos que da. Pero como siempre, esa comisión se dividió. ¿Y usted sabe qué pasó? De los 12, 10 de los 12, hermanos, dijeron que no serían capaces, que no eran capaces de poseer la tierra. La mayoría, como siempre. Como ahora que la mayoría que no son capaces de creer, estamos a un paso de la Canaán celestial, no somos capaces de creer. Dejaron a Dios afuera, hermanos. Y dirigieron únicamente su atención a sus propias obras y a la organización. Y ese informe que ellos dijeron trajo gran desaliento a ese pueblo que lloró y que amenazó con designar un capitán que los llevara de nuevo a Egipto. ¿No le huele a la corporación moderna? ¿Por qué tenemos más de 170 años dando vueltas en la frontera de la Canaán celestial? Por eso Moisés, esos dirigentes, Moisés, Caleb y Josué, procuraron alentar al pueblo. Y les dijeron, Jehová está con vosotros, no les temáis. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
esa tierra que fluye leche y miel. Pero hermano, Dios no se queda tranquilo. Por eso es que debido a esa rebelión de ese Israel antiguo se encendió la ira del Señor. Y Dios sentenció, eso para meditar, que ninguno de ellos, de los que estaban ahí, de lo que aquellos que al salir de Egipto tenía una edad igual o superior a los 20 años, iba a entrar en la tierra prometida. Lógico, siempre hay una excepción. Y la excepción fueron Josué y Caleb. ¿Saben por qué Dios eligió, por qué Dios permitió que Josué y Caleb entraran? Porque les animaba otro espíritu y decidieron obedecerle ellos dos. Una minoría como siempre. Pero, hermano, de nuevo me pregunto, ¿cuál era el propósito inicial de Dios? Era llevarlo directamente, no era que estuvieran dando tantas vueltas como está el Israel moderno, porque ellos claudicaron e intentaron entrar en la tierra prometida. ¿Usted sabe cómo? Por sus propios esfuerzos. ¿Y qué pasó? Los amorreos los derrotaron. En mucho tiempo, ese grande, por desobedecer a Dios, esos grandes años que ellos tuvieron acampados allá en el monte de Seir, lamentablemente fueron 38 años. Entonces, ese pueblo rebelde recibió un mensaje similar a aquel otro que llegó estando acampados al pie del Sinaí. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Se trataba, hermanos, de otro llamamiento. De nuevo Dios tuvo que llamarlo para que entraran a la tierra prometida, que por 38 años de aquel llamado, óigame, del primer llamado. Y esto debió ser, que es el mensaje que yo quiero llegar, un mensaje animador para aquellos cansados peregrinos. Llenó de alegría el campamento, de gozo, porque estaban cansados ya. Y eso significaba que ese peregrinaje ya iba a llegar a su fin. Y que esa tierra prometida ya estaba bien cerca. Solamente faltaban 2 años. Y por eso llegaron rápidamente a la orilla del Jordán. Aunque no sabemos el tiempo que le tomó llegar a la orilla del Jordán, pero Dios mismo tuvo que hablar directamente. Por eso cuando estuvieron, yo recuerdo que cuando estuvieron acampados en Cades Barnea, comenzaron a murmurar en sus tiendas y también en las casas. Y comenzaron a hablar palabras duras contra Dios y contra Moisés. Ustedes saben que Dios lo oye todo. Y por eso les dijo, he oído las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Sin embargo, Dios le dijo, no quisiste subir, sino que fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Según Deuteronomio 1:32. Hermano, y el siguiente versículo que les voy a dar, estoy haciendo un resumen lo más que yo puedo, porque por el tiempo, es para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas. Está en Hebreos 4:1. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. Recuerden que cuando el Israel, cuando estaba ya en la frontera misma de la tierra prometida, se volvió atrás al desierto debido a su incredulidad y querían volver a Egipto, como ustedes ven mucho hoy en la corporación que se vuelven a Egipto. Inclusive hay una frase muy famosa que del linaje de Uruguay que dice que podemos convertirnos, o sea, nos pueden llevar de regreso a Egipto. Se mantuvieron, como lo vemos hoy en día, como vemos la corporación, en una situación estacionaria, en un solo lugar. O sea, se actúa hoy como si Jesús no, yo lo digo directamente a ellos, ustedes no creen que Jesús viene. Ustedes no creen que Jesús viene. Y por eso Caleb y Josué tuvieron que pasar todos esos años en el desierto sin tener culpa alguna de ellos. Y por eso el linaje de Uruguay dice en Patriarcas y Profetas, páginas 298 y 299, que la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Por eso Dios quiere que su pueblo en estos últimos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar. ¿Ustedes saben para qué, hermanos? Para que le ayuden en su preparación de la Canaán celestial. Por eso el movimiento moderno alcanzó su Cades Barnea en la Asamblea de Minneapolis en el otoño de 1888. Y 2 o 3 años antes, hermano, yo se lo dije, mediante el espíritu de profecía, Dios le envió mensajes a la alta dirigencia de que estábamos cerca de la Canaán celestial. Y ella llamó un gran despertar espiritual. Yo tengo alguna frase aquí que ella dijo, estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. Eso fue en 1879. En 1881 ella dijo, el final de todas las cosas está a las puertas. En 1881 también dijo, se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. En 1885 estamos al borde mismo del mundo eterno. Y otra vez en 1885 dijo, la eternidad se cierne ante nosotros, la cortina está a punto de ser levantada. De 1888 acá, hermano, estamos hablando de 12 y 116, estamos hablando de 128 años. Increíble. No son 40 como duró el antiguo Israel. Por eso, en ese congreso también hubo un llamado para la reforma y un reavivamiento, y que la justicia de Cristo se apropiase del pueblo para la entrada a la Canaán celestial. Pero todos sabemos la triste historia, la historia más triste de la iglesia adventista es la historia de 1888. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios por medio de su profeta, así como el Israel antiguo le dijo, le envió a decir a la dirigencia de la iglesia que se preparase al pueblo, que prepararan al pueblo para entrar a la Canaán celestial en 1888. Y esa alta dirigencia impidió que Jesús viniera en 1888. Usted sabe lo que es eso, hermano. Eso es terrible. Y por eso tenemos aquí
128 años más después de esa fecha, porque no tenemos dirigentes responsables, dirigentes que llamen al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Y por eso usted ve tanta mundanalidad dentro de la corporación y tanta persecución contra aquellos que se levantan para dar una verdad presente. Pero así como el Israel de antaño, pocos pudieron entrar. Así Dios tiene un remanente que se debe levantar por medio de su Santo Espíritu a dar un mensaje al mundo y dejarle a Dios las consecuencias. Hermanos, yo les aliento de todo corazón que podamos vivir por fe en esta hora final de la historia. Las cosas que estamos viendo, no solamente en el mundo, sino en la corporación, es para que nosotros nos levantemos y abramos los ojos del entendimiento para saber que estamos a un paso para el sellamiento, que estamos a un paso para la ley dominical, que estamos a un paso para el derramamiento de las plagas. Y yo le voy a decir esto, hermano, ningún ser humano humanamente va a poder soportar lo que viene. Por eso es que yo le digo a muchos hermanos que se desalientan, muchos se van hasta el mundo, cuando estos falsos dirigentes infiltrados en la corporación, que lo único que les interesa, yo le digo los asalariados y se me ponen bravos, que lo único que les interesa es el dinero, el dinero y el dinero. Entonces desalienta a muchos hermanos se van al mundo, lamentablemente. Pero humanamente nadie va a poder soportar las pruebas que vienen. A veces yo me pongo a pensar, digo yo, wow. Y es por medio de su Santo Espíritu, cuando sea derramado en su totalidad en nuestras vidas, y cuando seamos sellados, que no es por nuestra propia fuerza que vamos a poder vencer, sino que como Jesús dependía del Padre constantemente, nosotros también, esta generación final va a ser la generación más santa, óigame bien, más santa que Dios va a tener sobre la tierra. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes de parte de la justicia, de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Yo quiero orar. Yo sé que muchos estamos pasando por angustia, porque va a ser la angustia de Jacob, esa angustia no va a ser por otra cosa, no va a ser por persecución humana, sino por esa angustia de que nosotros no estemos seguros de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Esa va a ser la verdadera angustia de Jacob. No va a ser el hambre, hermano, no va a ser persecución, porque Dios nos va a proteger después que estemos sellados, después que los 144,000 se han sellado, aunque muchos antes de eso van a ir a la tumba como testimonio de fe, pero después que estemos sellados, aunque querramos pecar, óigame bien, aunque vamos a tener la tendencia pecaminosa hasta que Jesús venga, pero aunque queramos pecar, Dios nos lo va a permitir. Amén, gloria a Dios, porque ya vamos a estar sellados para la eternidad. Y por eso debemos orar el uno hacia el otro, debemos apoyarnos, debemos llamarnos. Me gustó esa cadena, ese grupo de WhatsApp, para que
sintamos que humanamente hay hermanos sinceros todavía. A pesar de que se ve, se nota, porque la mayoría, ellos creen que tienen razón. Pero ese pequeño remanente, ese pequeño grupo, es que va a dar el último mensaje. No va a ser con dinero, no va a ser con fuerza humana, no es con tu fuerza ni tu poder, es con tu Santo Espíritu. Cuando Dios toca el corazón de ese pequeño grupo que se está sintiendo, ella habló de un movimiento profético para los últimos días, no de una iglesia formada. Entonces, por medio de su Santo Espíritu, Él está moviendo ese remanente para proclamar al mundo de que Jesús está a la puerta. Y de que, hermanos, yo le aseguro, óigame bien, si ustedes me siguen en Facebook, me buscan en Facebook, ahí ustedes se van a dar cuenta de que esto se acabó, de que estamos a un paso de que la Canaán celestial. Que Dios me lo bendiga a todos aquellos hermanos que están desalentados, no se desalienten, no se quejen de las persecuciones que tenemos hoy en día. No seamos como el Israel antiguo. En vez de quejarnos, gocémonos, porque estamos a un paso de la Canaán celestial. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra. Pedimos una bendición especial sobre cada hermano aquí presente. Cada hermano que ha escuchado que tú has hablado en esta noche. Permite que tu Santo Espíritu santifique nuestro corazón y nuestras mentes para que podamos vencer todo tipo de pecado, así como Jesús venció, y podamos ser sellados para la eternidad. Sabemos que tú vienes pronto en gloria y queremos estar contigo, gozándonos en esa tierra nueva, en esa Canaán celestial, por toda la eternidad. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Amén. Amén. Te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Amén. Que te llene de su gracia, que te llene de su paz, que te llene de su gracia, que te llene de su paz. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti, y haga brillar su faz sobre ti. Amén. Amén. Amén.